Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a un programa más de los profesionales de Canal 4. Acercarle a ustedes el mundo profesional y acercarle la situación que pasa en muchos sectores aquí en Canarias es nuestro objetivo. Hoy vamos a tratar el tema importante, que es el transporte. Y para ello tenemos como invitado en los platós de Canal 4 TV al secretario general en Federación de Empresarios de Transporte de Canarias, don José Ángel Hernández Ponce. Muy buenas noches, sea usted bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues don José Ángel, me gustaría comenzar en este caso haciendo un análisis y un balance, porque por parte de la Federación de Empresarios de Transporte ha tenido diferentes reuniones con diferentes instituciones, desde ayuntamientos, cabildos y gobierno de Canarias, incluso delegación o representante del gobierno de España. Efectivamente, hemos trazado un plan que hemos iniciado este pasado mes de septiembre, por el cual pues estamos manteniendo reuniones con todas las presidencias de los 7 cabildos insulares, con las correspondientes consejerías de transporte, con los principales ayuntamientos de Canarias y con varias de las consejerías del gobierno autónomo. El objetivo de este plan de reuniones, básicamente, aparte de darnos a conocer a los nuevos representantes políticos que tenemos después de las últimas elecciones regionales, es trasladarles, por una parte, nuestra visión de cómo está el transporte en estos momentos y, sobre todo, trasladarles cuáles son los retos que creemos que para esta legislatura habría que afrontar, que son muchísimos. Básicamente, hay que partir de la base de que la mayoría de los consejeros de transporte de casi todas las islas son nuevos en el área de transporte y, por lo tanto, entendemos que tenemos que trabajar codo con ellos para que el periodo de rodaje sea lo más corto posible. Y en el caso de las reuniones con el Gobierno de Canarias, pues estamos en el último trimestre del año 2019, donde se trazan las líneas estratégicas de lo que va a ser el mundo político en Canarias del año 2020, en temas como presupuestos, proyectos normativos, compromisos de proyectos de actuación. Entonces, bueno, hemos creído oportuno de tratar de ir cerrando acuerdos en estos últimos 3 meses del año para ver si durante el año que viene podemos lanzar algunas líneas de trabajo que puedan mejorar el transporte en Canarias y, de rebote, pues los servicios que prestamos a la ciudadanía. En este caso, esta reunión anterior, como usted lo acaba de decir, con los diferentes cabildos, ¿tienen siempre la misma problemática en las diferentes islas o son diferentes las problemáticas del transporte en las islas, en La Palma o Fuerteventura? Bueno, hay de todo. Tenemos una parte de los asuntos que son comunes a todos. Por ejemplo, todos los cabildos están carentes de infraestructura en las áreas de transporte, tanto de personal como de medios técnicos. Hay poco personal y no tienen especialistas en algunas materias de transporte. Los presupuestos suelen ser pequeños porque la asignatura del transporte suele ser tomada como una maría en los presupuestos insulares, y entonces las dotaciones económicas suelen ser pequeñas, y a la hora de enfrentarse luego a la prestación de los servicios a la ciudadanía se dan cuenta que están carentes de medios. Ese, digamos, que es una parte generalizada. También otro tema común es la falta de coordinación que existe entre los cabildos. La normativa es la misma, la ley es la misma para todos, pero luego cada cabildo hace la interpretación individualizada dentro de su territorio, y uno de los objetivos que perseguimos con todas estas reuniones que estamos fomentando es tratar de conseguir la coordinación de los 7 cabildos para que actúen de una manera unitaria. Y para esto es fundamental la figura del Gobierno de Canarias, que al fin y al cabo es, digamos, como el padre de la familia. Por eso le hemos pedido al Gobierno de Canarias que fomente o que provoque reuniones interadministrativas donde se coordinen los criterios de actuación de los cabildos. Luego es verdad que cada isla tiene sus particularidades. El Hierro, por ejemplo, tiene una población muy baja, pero tiene que mantener unos servicios públicos mínimos, igual que en otros lugares. Por lo tanto, la necesidad de aportación de recursos, entre comillas, es desproporcionada, pero necesaria. El caso no tiene turismo.
En La Gomera el turismo es pequeño, igual que en La Palma. Después Lanzarote y Fuerteventura tienen una actividad turística muy fuerte y por lo tanto las necesidades son otras. Casi todo está orientado al transporte turístico, a los servicios de aeropuerto, etcétera, etcétera, y las preocupaciones son diferentes. Y evidentemente Gran Canaria y Tenerife, que son las islas capitalinas, es donde realmente hay todo de todo. Hay grandes problemas y grandes servicios, con lo cual podríamos dividir en 3 grupos. Está Lanzarote y Fuerteventura en una parte intermedia, Gran Canaria y Tenerife como gran volumen, y luego La Palma, La Gomera y El Hierro como islas de menor volumen y por lo tanto tienen otro tipo de requerimientos. Principalmente La Palma, La Gomera y El Hierro pues tienen una dotación tecnológica muy baja. Las guaguas no tienen, por ejemplo, para picar bonos, siguen todavía con el ticket, sí, la vieja usanza. Bueno, y uno de los temas en los que estamos trabajando es en implementar tecnología para que los ciudadanos de esas islas puedan ponerse un poco a la altura de los servicios de transporte del resto. Y es uno de los papeles de la Federación, tratar de impulsar también la equiparación de los servicios públicos que prestamos en todo el territorio de Canarias. ¿Ustedes no echan de menos por lo menos una dirección de largo plazo, y le explico lo que es largo plazo, el poder tener contacto con las formaciones políticas o con los representantes políticos y que se llame directores de transporte, por poner un ejemplo, el cual siempre sea el mismo comunicador, interlocutor? A cada 4 años elecciones hay un cambio de grupo de gobierno o un cambio de consejero o consejera de transporte y parece ser a volver a lo mismo, porque la ideología de mi partido ahora en transporte tenemos este concepto y todo ese trabajo que se ha llevado a trabajar pues se queda paralizado, volvemos a empezar otra vez. Eso no es un retroceso. Eso es un gran lastre que tiene nuestra actividad y creo que todos los sectores empresariales lo tienen. Sí, es un gran lastre porque durante un periodo de 4 años se consigue hacer ver a los representantes públicos determinadas cuestiones que son las razonables y beneficiosas para los servicios públicos a la ciudadanía. Y esos proyectos son ajenos a ninguna ideología política. Los empresarios no planteamos cosas bajo ninguna bandera política, lo planteamos bajo una bandera empresarial y una bandera de servicio al público. Y es cierto, precisamente todas estas reuniones, todos estos viajes que estamos teniendo ahora es porque todos los responsables públicos son nuevos y tenemos que poner el cuentakilómetros a cero y empezar de nuevo a explicar todo, a explicar quiénes somos, el porqué de los proyectos, a explicar que no todo lo que viene de atrás hay que tumbarlo, hay muchas cosas que lo razonable es que se continúen, que se les dé continuidad, y lamentablemente la experiencia nuestra es que solamente en que se enteren de la película nos podemos pegar media legislatura y luego de la otra media que queda pues el periodo es bastante corto, pero no hemos encontrado otro sistema. La democracia es así. Además, en esta legislatura en concreto es creo yo, la primera en la que a todos los niveles de las administraciones públicas, llámese ayuntamientos, cabildos o gobierno regional, no hay ninguna bandera política predominante. Todos son tripartitos y cuatripartitos y por lo tanto el trabajo político es más complicado, el alcanzar acuerdos es más complicado y el trabajo para las organizaciones empresariales es mucho más difícil porque tenemos que hablar de lo mismo con muchas más personas. Pero bueno, en ello estamos, a ver si lo conseguimos. ¿Están trabajando en la prevención del presupuesto destinado para el transporte para el 2020? Sí, el tema presupuestario es básico. Es decir, de nada sirve que una administración pública, llámese gobierno autónomo, cabildo, ayuntamiento o lo que sea, diga que el transporte es muy importante, que es un servicio transversal, que es clave para el desarrollo de la ciudadanía, si luego no aplicamos presupuesto, porque en la persona responsable, el consejero o consejera del área, sin presupuesto no puede hacer absolutamente nada, con lo cual eso quedaría en meras palabras. Esto lo hemos hablado con el responsable de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias y también con el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, al que le hemos manifestado la necesidad imperiosa de aplicar presupuestos a las áreas de transporte. Y fíjese que no estamos pidiendo dinero para las empresas, lo que le estamos pidiendo es que apliquen dinero, presupuesto público, a los servicios de transporte de las administraciones, porque no tienen personal, no hay especialistas cualificados. Pongo un ejemplo. El Gobierno de Canarias en el área de transporte no tiene sistema informático.
cuando digo sistema informático, no tiene ninguna base de datos de transporte, no sabe cuántas guaguas hay en Canarias, ni cuántos camiones, ni cuántas ambulancias, ni por dónde van, ni a dónde vienen. Es decir, no hay un control de esos datos, los tienen los cabildos, cada uno el suyo, pero no hay ningún sitio donde acudir para tener una panorámica de cuál es el volumen del transporte en nuestra comunidad autónoma. Eso es preocupante. Es muy preocupante porque, sobre todo a nivel nacional, Canarias es la única comunidad autónoma que carece de ese sistema informático. Y esto no es una tontería que podemos pensar que es simplemente de gestión y ya está. Tiene muchas repercusiones. Por ejemplo, cuando a nivel nacional el gobierno del Estado va a decidir la aplicación de fondos y de medidas de fomento o de apoyo al sector del transporte en cada una de las comunidades autónomas, como no tiene datos de Canarias, porque no los ve en su ordenador, Canarias no está en ese servicio central, por lo tanto la aplicación es a ojo de buen cubero y casi siempre es tirando por lo bajo. Con lo cual, una de nuestras reivindicaciones es que lo primero que tiene que hacer un gobernante a la hora de hacerse cargo de una materia es tener conocimiento de qué es lo que va a gestionar, porque si un consejero no sabe cuál es el volumen del sector del transporte, qué política va a aplicar en una legislatura, en base a qué, va a hacer nada, en base a su percepción, a su sensibilidad, eso no es algo objetivable y es uno de los primeros retos que le hemos planteado. Y evidentemente para cumplirlo hace falta un presupuesto que el gobierno destine a esa actividad, a dotarse a sí mismo, insisto, no es al empresariado, a dotarse a sí mismo al gobierno de las herramientas básicas para poder gestionar. Vamos, a mí no se me ocurre, si a alguien mañana nombraran consejero de Agricultura, lo primero que preguntaría es cuántos agricultores hay, qué extensión de fincas tenemos y cuáles son las características. Pues en el transporte... Esa es la base de datos. Esa es la base de datos, pero en el transporte eso no existe. Y no existe hasta tal punto de que un cabildo de una isla no tiene acceso a la información de los datos de la isla de al lado. Cuando hay trasvase de transportistas de una isla a otra, si quieren hacer cualquier control tienen que llamar por teléfono al otro cabildo para que les informe de tal o cual empresa. Entonces a nosotros nos parece que esto es poco razonable cuando estamos hablando de que queremos que los ciudadanos se incorporen a la administración electrónica y queremos que todo el mundo haga todo autónomamente y resulta que la propia administración es la que más atrasada se encuentra. Por ahí parte de esa desconexión de Canarias con el Sistema Nacional de Gestión del Transporte del Ministerio de Fomento. Efectivamente, y eso, aparte de lo que acabo de decir del control, luego tiene otras cuestiones. Por ejemplo, el Gobierno de España todos los años, sobre el mes de enero-febrero, convoca unas ayudas para el abandono de la actividad. Esto es unos dineros bastante cuantiosos, hablamos de 30, 40, 50.000 euros que se le otorgan a aquellos transportistas de más de 60 años que, aún no habiendo llegado a la edad de jubilación, deciden retirarse. Entonces, como compensación, para favorecer el que entren personas más jóvenes al sector y modernizar la actividad, pues se aportan estas ayudas para que las personas se retiren. Para eso tienes que estar registrado en el Sistema Nacional de Transporte y los transportistas canarios no están, porque no aparecen. Por lo tanto, están, digamos, ausentes de ese tipo de medidas de apoyo. Nosotros entendemos que eso hay que arreglarlo automáticamente, desde ya. O circunstancias como este año pasado, donde se han acordado destinar fondos para una serie de instalaciones en las carreteras nacionales destinadas a las áreas de descanso y de reposo de los transportistas en todo el territorio nacional, pero como Canarias no está en ese sistema informático, pues no recibe o no aparece dentro del diseño de esas infraestructuras. Entonces estamos quedándonos ausentes de un montón de cuestiones simplemente por algo que es básico y que debería tener la comunidad autónoma desde el principio de los tiempos, pero que por algo que se nos escapa nunca se ha puesto en funcionamiento. ¿Y cómo se siente en esta situación el sector del transporte? Pues en ese sentido ciertamente abandonado porque no estoy en disposición ahora mismo de cuantificar cuánto cuesta montar un sistema de esas características, pero no creo que cueste más de 200.000 euros o algo así. Y para una comunidad autónoma disponer de un servicio de estos no es dinero, sobre todo cuando no por una comunidad autónoma, sino para un sector como es el transporte, con lo que mueve el sector del transporte. Efectivamente. Está vinculado en ayuda y sobre todo por lo mal que también lo está pasando. Claro. Poder decir esto. Es fundamental. Nosotros manejamos cifras porque evidentemente en la Federación tenemos datos bastante pormenorizados, es decir, el mapa del transporte en Canarias aproximadamente viene siendo que hay
5.750 guaguas, hablo a nivel regional, ¿vale? Unos 5.600 taxis, 14.000 camiones de transporte público, unas 300 ambulancias y unos 260 VTC de limusinas. Ese es un poco el volumen. Esto representa en el Producto Interior Bruto de Canarias, en el total de la economía, en torno al 8,7%. Eso es lo que representa el transporte en la economía de Canarias. Bueno, pues esa es la foto, pero esa es la foto que decimos nosotros, pero la Administración no tiene acceso a ningún dato para poder llegar a las mismas conclusiones que nosotros. Para la hora de llegar a esas ayudas, podemos decir, o estadísticas para inversión. Claro, efectivamente, vamos a ver, estamos hablando de infinidad de temas, de carreteras, de fomento del transporte público, de ayudas a la movilidad de la ciudadanía, de ayudas a colectivos, pues no sé, de personas desempleadas o con de tipo de necesidades. La subvención para el cambio de la flota, porque la estadística nos dice que la flota en Canarias está envejecida o no está envejecida. Exacto, pues para eso hay que tener datos claros y datos objetivos sobre los que luego diseñar esas políticas de transporte. Bueno, como ves, nuestra primera reivindicación no es una petición directamente para el sector, lo que estamos pidiendo es que la Administración funcione como tiene que funcionar, igual que cualquier ciudadano entenderá que si le preguntaran qué opina usted de la sanidad, diría yo quiero que la Consejería de Sanidad tenga los mejores medios del mundo para cuando me toque que me atiendan bien, pues en este caso el transporte igual. Me quedo con la imagen, don José Ángel, del representante político canario en el Parlamento de Canarias reclamándole al gobierno de España las ayudas para el transporte o subvenciones para el transporte o la discriminación con el transporte en Canarias. Cuando le dirá el señor presidente, o en este caso el ministro de turno, es que no tenemos datos por parte de la comunidad de ustedes. Pues eso es un problema. Eso es un problema de ustedes, no es nuestro. Tienen que ustedes darnos datos para saber. Es que no tenemos, ustedes no facilitan ningún dato. No, pero es mala imagen. Lo más curioso es que hay un sistema nacional digamos, una herramienta nacional de datos del transporte. Lo que pasa es que Canarias no se ha incorporado. Efectivamente, es que no es que tenga que crear nada, es que existe. Lo que tiene es que incorporarse a ese sistema. ¿Y nadie lo plantea? Bueno, el sector del transporte sí. Bueno, nosotros tenemos la esperanza de que en esta ocasión aparentemente todos están comprendiendo que esta necesidad es importante. Cuando digo todos es que se lo hemos planteado tanto a los miembros del gobierno como a todos los cabildos insulares, a todos los presidentes de cabildo y a todos los presidentes y presidentes y a los consejeros y consejeras de transporte, y les hemos explicado en qué parte les está perjudicando el estar ausentes de este sistema. Creemos que todos lo han comprendido, porque cuando todos están en la misma sintonía es más fácil que entiendan que el compromiso hay que afrontarlo, con lo cual ahora solamente estamos a las expectativas de ver que realmente en los presupuestos de 2020 esta materia aparece reflejada en alguna partida. Si eso es así, pues será símbolo de que eso va a ir hacia adelante. Verbalmente nos han dicho que sí. Tanto en la Consejería de Obras Públicas y Transporte nos han dicho que sí, y en el caso de la Consejería de Hacienda nos han dicho que sí con la boca más pequeña, porque nos han dicho que les parece que es una necesidad de primer orden para el propio Gobierno de Canarias, pero que ellos van a destinar un presupuesto a la Consejería de Transporte y será esta la que tenga luego que decidir el montante total del dinero que se le asigna a qué proyecto lo destina, con lo cual estamos todavía tratando de cerrar el puzzle. Pero eso es una deuda, no es, y le digo por qué le llamo deuda, él no está en esa red de conexión con Fomento, es una deuda del gobierno de Canarias con el sector del transporte, que no me venga ahora a meterlo en el presupuesto del transporte. El presupuesto del transporte, que encima es bajo mínimo, me va a restar todavía mucho más. Bueno, pues en ese pulso estamos todavía. Eso lo podemos decir, no, mire, eso a través de la Consejería de Telecomunicaciones. Y póngaselo en el presupuesto de eso. Nosotros a nadie le hemos planteado cómo tiene que hacerlo. Lo que le hemos planteado, yo puedo pillar poco el presupuesto. Claro, lo que le hemos planteado, cuál es la necesidad. Nueva tecnología. Efectivamente, cuál es la necesidad. Evidentemente el gobierno tiene un montón de departamentos con presupuestos variados por los que canalizar este tipo de proyectos. Fíjate, lo primero que me viene a la cabeza es los fondos de desarrollo de Canarias. Un fondo de desarrollo de Canarias está conectado al transporte para el desarrollo de Canarias. Sí, además es una cosa curiosa porque normalmente las consejerías de transporte, tanto de los cabildos como del propio gobierno autónomo,
hay un perfil técnico del que suelen carecer, son los perfiles tecnológicos relacionados con la informática y las nuevas tecnologías. No tienen personas especializadas en esta materia y sería una oportunidad de incorporar gente joven que pudiera aportar conocimientos modernos de nuevas tecnologías en la administración pública. Es que estamos avanzando. Está en la sociedad muy avanzada, ya vamos por el 5G, mientras todavía parece ser que el gobierno de Canarias está en analógico. Aproximadamente. En tecnología, por los datos que nos va poniendo solamente. Y es preocupante, sí. Y me pone en el lugar de todo ese montante de dinero que se reparte por parte del Ministerio de Fomento, y por no haber una conexión, Canarias está ausente. Efectivamente. En el sector del transporte. Esperemos que se arregle, por lo menos que pongan esas herramientas. ¿Hay necesidad para renovar la ley del transporte? Sí, esa es una de las trabas ahora mismo importantes al desarrollo de nuestra actividad. Y me explico. En todo el Estado español, en todo el territorio, hay principalmente dos clases de normas. Está la normativa europea, que todos tenemos que cumplir, todos los que estamos en Europa, y luego están las leyes españolas. Ese es el marco que hay para todas las comunidades autónomas. Pero luego Canarias tiene además una ley propia, una ley regional de transporte. Esta ley data del año 2007, regula todas las actividades del transporte y por lo tanto las empresas tenemos que cumplir no solo dos, sino 3 leyes, la canaria, la estatal y la europea. Cuando en el 2007 se publicó esta ley, la filosofía que perseguía era reconocer en esta ley algunas particularidades del mercado canario que quizás no estaban bien reflejadas en el resto de normas generalistas, y teniendo una ley propia, pues sería más rápido y flexible el ir adaptando esta ley al devenir del tiempo, a la evolución de nuestra sociedad. Me refiero principalmente a temas como pudiera ser el transporte turístico, que Canarias depende de él, nuestra condición de región ultraperiférica, al ser un archipiélago. Muchas veces las normas europeas y estatales parece que todo el mundo va en AVE y en servicios de larga distancia, y cuando nos planteamos que un servicio de 100 kilómetros implica montarte en un ferry para ir a la isla de al lado, no se ve bien reflejado. Bueno, la idea no era mala, el problema es que estamos en 2019 y la ley canaria quedó inmovilizada como estaba desde el 2007. ¿Qué le ha sucedido a esta ley? Pues que tiene dos problemas gordos. Por un lado, ha quedado desfasada. Ya la propia ley incumple directivas europeas aproximadamente la mitad del texto. La mitad de la ley canaria no cumple las directivas europeas, por lo tanto es inaplicable. Y la otra mitad, que digamos podría seguir subsistiendo, pues ha quedado obsoleta y no tiene sentido. Y pongo un ejemplo. Hasta el año pasado, para alguien que quisiera convertirse en transportista, digamos transportista de camiones, en la península le exigían como mínimo entrar en el mercado con 3 camiones tráiler, los grandes estos gigantescos. Bueno, evidentemente en Canarias era poco comprensible que alguien pasara de la nada a 3 camiones tráiler. Entonces se permitía entrar o bien con un furgón o con 2 camiones pequeñitos, era como más sencillo esta historia. Este año 2019 la Unión Europea ha obligado al gobierno español a quitar todas las barreras de acceso al mercado por el tema de la libre competencia, y a fecha de hoy quien quiera con un camión o con una guagua se puede hacer transportista. No hace falta que tenga como mínimo una flota, con uno es suficiente, igual que el que quiera abrir una frutería, pues con un local es suficiente. ¿Qué ha sucedido? Que toda la normativa europea y nacional se ha adaptado a este criterio, pero la ley canaria, si alguien va mañana a cualquier cabildo insular y dice quiero hacerme transportista, le dice ¿de qué clase? ¿De guagua? Tiene usted que tener 10 guaguas como mínimo. ¿Cómo que 10? Si me han dicho que en toda Europa con una me puedo hacer, sí, pero aquí como tenemos una ley regional, le pedimos a usted 10. Mire, y si es de camiones, 3. Y si es de furgones, 3. Pues yo quiero ser tan europeo como los demás. Y esto es insostenible. Este tipo de normativa es absolutamente insostenible. Entonces, insostenible por ridículo, porque nadie va a acogerse a esta historia. Entonces, lo que estamos pidiendo es que hay que modernizar esta ley, aligerarla, porque muchas veces los gobiernos cuando hacen leyes se empecinan en que la ley se conforme a base de ponerle trabas al ciudadano para que haga las cosas, y nosotros creemos que lo que tienen que hacer es facilitar la actividad, y es preferible una ley de 10 folios que una de 3.000. Entonces lo que estamos pidiendo es no comparto.
flexibilizar, que esto sea lo más sencillo. Realmente, si queremos ser españoles y europeos, pues adoptar la mayor parte de esa normativa, y si hay 2, 3 o 4 cuestiones específicas de Canarias, pues regular esas 2 o 3 o 4 cuestiones. Pues fíjese usted si hay alguna que otra denuncia porque se siente este señor que quiere ser transportista discriminado, las sanciones que puede venir de la Unión Europea. Sí, porque además está incumpliendo con la... Hay un problema importantísimo. Aquellas personas que actualmente obtienen una tarjeta de transporte, una autorización para ser transportista bajo la ley canaria, no pueden pisar territorio peninsular ni europeo. ¿Por qué? Porque al estar desfasada la ley, solo autoriza a circular dentro del territorio canario. Entonces, nosotros entendemos que es un agravio comparativo. Alguien que invierte un dinero en iniciar una actividad empresarial, pues no sé, en Valladolid, con esa autorización puede circular por todo el territorio europeo. Alguien que la saque en Telde no puede salir del territorio canario. Entonces, bueno, entendemos que eso hay que arreglarlo, porque evidentemente el esfuerzo económico y el esfuerzo personal que se hace para el inicio de una actividad debería darle la oportunidad al menos de poder ejercer su actividad donde uno quiera, e incluso hasta la hora de salirse del mercado. Si un transportista canario pone en venta su empresa, el que se la compre tiene que saber que solo va a poder circular dentro de Canarias, mientras que un señor de cualquier otro punto de España puede poner en venta su empresa con su vehículo y se la puede comprar quien quiera del territorio europeo, porque está autorizado a circular en toda Europa. Evidentemente, la cotización es totalmente diferente, y además, desde el punto de vista competitivo, no nos parece razonable que cualquier transportista de la península pueda venir a Canarias, pero ningún transportista de Canarias pueda pisar territorio peninsular. José Ángel está poniendo este dato sobre la mesa, totalmente desconocido. Seguro que los ciudadanos se están quedando perplejos con estos datos que está poniendo. Pero nos vamos a ir a publicidad unos minutos y volveremos nuevamente con todos ustedes, compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4.